Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos con un texto fundamental para entender cómo funciona el motor de Bogotá. Hablamos del Acuerdo 257 de 2006. Así es. Y bueno, la misión es desentrañar cómo se pensó esa arquitectura administrativa del Distrito Capital. O sea, más allá del organigrama, ¿cuál fue la lógica, la idea detrás de cómo organizar el gobierno de la ciudad? Precisamente. Y es que este acuerdo fue un punto de inflexión, ¿eh? No fue solo un ajuste menor, fue un rediseño profundo. Buscaba modernizar la administración, hacerla más eficiente, más transparente y, algo crucial, más cercana a la gente. Ajá. Podríamos decir que intentó establecer un nuevo manual de operaciones para toditas las entidades distritales. De acuerdo, vamos a desempacar esto. Porque el acuerdo no empieza con una lista de oficinas, no. Arranca con principios, casi una declaración de intenciones. Exacto. Habla de interés general, democracia, participación, control social, transparencia. Suena muy bien, pero ¿qué significó eso en la práctica, allá en 2006? ¿Fue un cambio real de filosofía o solo palabras bonitas? Definitivamente buscaba hacer un cambio real. Fíjate, lo realmente llamativo es el énfasis explícito en la efectividad de los derechos humanos y la participación ciudadana. Pone esos conceptos como ejes rectores. Efectividad, o sea, que se cumplan. Eso, no bastaba con mencionarlos. El acuerdo intentaba, de verdad, integrarlos en el ADN de la administración. Por ejemplo, el artículo 6 hablaba de acciones afirmativas para poblaciones vulnerables. Reconociendo que la igualdad formal no siempre es suficiente, ¿no? Administrar, sino de administrar con un propósito social claro. Exacto. Y también, ojo, con un énfasis fuerte en la integridad. El artículo 5, por ejemplo, introduce mecanismos contra la corrupción. Promueve la transparencia activa, esto es clave, el uso de tecnología para informar y la rendición de cuentas obligatoria. Ajá. Incluso recoge el espíritu de leyes anteriores, como la Ley 581 del 2000 sobre participación de mujeres en cargos directivos. Refuerza esa visión de una administración más inclusiva y, sobre todo, abierta al escrutinio público. Ahí entran las vedurías, por ejemplo. Entendido. Tenemos la filosofía, los principios. Ahora, ¿cómo se traduce eso en la forma de trabajar día a día? El acuerdo menciona distintas modalidades de la acción administrativa. Son como herramientas diferentes para organizar el trabajo. Son justamente eso, diferentes formas de estructurar las tareas para poder lograr esos principios que mencionamos. La más conocida quizás es la descentralización funcional o por servicios. ¿Cómo funciona esa? Imagínate crear una entidad con su propia identidad legal, su personería jurídica. Piensa en un hospital público, una empresa social del Estado, una S, o un instituto técnico. Se especializan en algo concreto. Claro. Tienen cierta autonomía para operar más ágilmente, aunque claro, siguen los lineamientos generales del distrito. ¿Y qué otras opciones hay sobre la mesa, aparte de esa descentralización? Bueno, está la desconcentración. Eso es diferente. Es cuando una entidad central, digamos una secretaría, abre oficinas en las localidades. Ah, llevar la oficina al barrio. Exacto, es llevar la administración más cerca del ciudadano físicamente. Luego está la delegación, que es básicamente permitir que un funcionario de nivel superior confíe ciertas tareas o decisiones a otro para que las cosas fluyan, para no generar cuellos de botella. Ok. Y finalmente, el alcalde o alcaldesa mayor tiene la facultad de asignar o redistribuir funciones entre las distintas entidades, para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo. Incluso se menciona la posibilidad, aunque dice que es excepcional, de que privados cumplan funciones públicas. Así es. Todo este abanico de opciones busca flexibilidad. La idea es que la estructura no sea una camisa de fuerza, que se pueda adaptar, pero ojo, hay una regla de oro que atraviesa todo esto. ¿Cuál? El principio de juridicidad. Las entidades solo pueden hacer aquello que la ley o el propio acuerdo les permite expresamente. No hay espacio para la improvisación fuera de la norma. Es un contrapeso importante a esa flexibilidad que se busca. Bien, eso aclara las herramientas, las modalidades. Ahora vayamos al mapa general. El acuerdo dibuja como 3 grandes niveles, ¿no? El sector central, el sector descentralizado y el sector de las localidades.
¿Cuál es el papel del sector central? El sector central es, digamos, el cerebro estratégico y político de la ciudad. Ahí está el despacho del alcalde o alcaldesa mayor, los consejos superiores que asesoran, las secretarías de despacho y algunas unidades especializadas que no tienen personería jurídica propia. Funcionan más como oficinas técnicas dentro de la estructura principal. Y las secretarías parecen ser las piezas clave de ese cerebro, ¿verdad? Las llaman cabezas de sector. Absolutamente. Son las líderes temáticas. Cada secretaría, salud, educación, movilidad, la que sea, es responsable de formular la política en su área. Ajá. También de coordinar a todas las entidades que trabajan en ese tema, incluso las descentralizadas que mencionamos antes. Evalúan resultados y, muy importante, promueven la participación ciudadana en su sector específico. Definen la hoja de ruta sectorial. Entiendo. Y aquí también es clave mencionar al COMPES distrital, el Consejo de Política Económica y Social. Es una instancia fundamental de planeación donde se sientan el alcalde y los secretarios para tomar decisiones estratégicas de largo alcance. Perfecto. Si el sector central es el cerebro, ¿qué representa el sector descentralizado? Siguiendo esa analogía, serían como los brazos ejecutores especializados. Son entidades con más autonomía. Tienen su propia personería jurídica, manejan su presupuesto, su patrimonio. Como los institutos o las empresas del distrito. Exacto. Piensa en los grandes institutos, como el IDU para las obras públicas, o las empresas industriales y comerciales del distrito, como la Lotería de Bogotá, las empresas de servicios públicos como el acueducto, aunque esté vinculada, o la CSS, los hospitales públicos. Su misión es implementar las políticas definidas centralmente y prestar servicios específicos de manera idealmente eficiente. ¿Y el tercer nivel? El de las localidades. Ese es el nivel pegado al territorio. Ahí están las juntas administradoras locales, las JAL, que son elegidas popularmente, y los alcaldes o alcaldesas locales que nombre el alcalde mayor. Son, digamos, la cara más cercana de la administración para el ciudadano en su barrio, en su día a día. Esta estructura suena compleja. ¿Se pensó como algo fijo, tallado en piedra o con capacidad de adaptarse? Veo que el acuerdo permitió algunos ajustes desde el principio. Sí, se previó cierta flexibilidad inicial. El propio acuerdo autorizó al alcalde mayor a realizar fusiones o supresiones de algunas entidades específicas, entidades que se consideraban quizás redundantes o que necesitaban una reingeniería. ¿Algún ejemplo conocido? El caso más emblemático, yo creo, fue la transformación de la antigua Secretaría de Tránsito y Transporte. Se convirtió en la Secretaría de Movilidad. Claro. Eso reflejaba una visión mucho más amplia del tema, no solo carros y multas. Pero imagino que esos cambios no se podían hacer así como así, ¿o sí? No, para nada. El acuerdo fue muy claro en eso. Exigía que cualquier supresión o fusión estuviera respaldada por estudios técnicos serios que demostraran su conveniencia o su necesidad. Ah, bien. Y algo muy importante, incluía salvaguardas para proteger los derechos de los trabajadores públicos que pudieran verse afectados por esos cambios. Aseguraba traslados a cargos equivalentes, respeto a sus condiciones laborales. No era un cheque en blanco para reorganizar a la loca. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Con tantos niveles, tantas entidades, ¿cómo se supone que hablen entre sí? ¿Cómo se coordinan para trabajar juntas? ¿Cómo se evita que cada uno reme para su lado? Esa es la gran pregunta en cualquier administración grande, y el acuerdo intentó responderla creando un sistema de coordinación. Es todo un andamiaje, una serie de instancias y mecanismos para asegurar que las diferentes partes de la administración actúen de forma articulada, coherente. ¿Y cuáles son las piezas clave de ese andamiaje de coordinación? Hay varias, pero destaquemos las más relevantes quizás. La máxima instancia es el Consejo de Gobierno Distrital. Ahí se reúne el alcalde o alcaldesa con todos sus secretarios y secretarias. La reunión de gabinete, digamos. Algo así, sí. Luego están los comités sectoriales. Estos son espacios cruciales. Ahí, la secretaría, que es cabeza de sector, se sienta con todas las entidades que están adscritas o vinculadas a su tema. Por ejemplo, salud con los hospitales. Exacto. La Secretaría de Salud con los hospitales públicos, con otras entidades del sector salud. ¿Para qué? Para alinear planes, acciones, para que todos vayan en la misma dirección dentro de ese sector. Entiendo. Eso es para coordinar dentro de un mismo tema, de un sector.
Y cuando un problema, no sé, afecta a varios sectores a la vez, un problema transversal. Justamente para eso están las comisiones intersectoriales. Se crean específicamente para abordar esos desafíos que cruzan las fronteras de los sectores. Piensa en temas como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la atención a la primera infancia. Claro que no son responsabilidad de uno solo. Exacto. Requieren la colaboración de distintas secretarías y entidades. Además existen consejos consultivos, que son interesantes porque permiten incluir la voz de actores privados o de la sociedad civil en la discusión de políticas específicas. Suena lógico en el papel. La idea es crear espacios formales para que la gente se hable y colabore. Y volviendo a los principios del inicio, ¿cómo se vigila que todo esto funcione bien? ¿Y cómo entra la ciudadanía en juego, más allá de las consultas? Bueno, el acuerdo contempla dos tipos principales de control. Por un lado está el control administrativo interno. El alcalde, las secretarías, supervisan a sus entidades para que cumplan las metas, los lineamientos, lo esperado. Lo normal, digamos. Sí, pero quizá lo más novedoso o con mayor énfasis en ese momento fue el título 5, que se dedicaba a la democratización y el control social. ¿Qué implicaba eso realmente, más allá del nombre? Buscaba, o al menos de ser a la intención, pasar de un ciudadano que es un simple receptor de servicios a un ciudadano activo, participante. Se promovía explícitamente la participación en la formulación y en el seguimiento de las políticas públicas. ¿Cómo? Se habló, por ejemplo, de crear un sistema de presupuesto participativo. La idea era que la gente pudiera incidir directamente en cómo se gasta una parte de los recursos en sus localidades. Interesante. Y se fortaleció el apoyo a mecanismos de control ciudadano ya existentes, como las veedurías. Además, se estableció la obligación clara de que las entidades rindieran cuentas periódicamente a la ciudadanía. La intención era clara: abrir la administración al escrutinio y a la participación. Muy bien. Hemos hablado de los principios, las formas de operar, la estructura en niveles, los mecanismos de coordinación y también de participación. Para ver cómo todo esto aterriza en la práctica, el acuerdo organiza la administración en grandes áreas temáticas, ¿cierto? Los famosos sectores administrativos. ¿Podemos ver un par de ejemplos clave para ilustrar cómo funciona esa lógica sectorial en la vida real? Claro que sí. Veamos algunos que sean representativos. Quizás podríamos enfocarnos en algunos sectores que se crearon o se transformaron significativamente con este acuerdo. Eso nos muestra bien cuáles eran las nuevas prioridades de la ciudad en ese momento. Buena idea. ¿Cuáles destacarías tú? A ver, uno clave fue sin duda el sector movilidad. Como mencionamos antes existía una Secretaría de Tránsito muy enfocada en la gestión de vehículos, comparendos y demás. Sí. El acuerdo crea la Secretaría de Movilidad, y esto es importante, con una visión mucho más integral. Incluye transporte público, infraestructura vial, seguridad vial, planificación. Bajo su liderazgo se coordinan entidades que son fundamentales, como el IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, que es el encargado de las grandes obras viales y de transporte. Claro. Y se vinculan empresas como Transmilenio o en su momento se proyectaba el futuro metro. Refleja cómo la movilidad se volvió un desafío estratégico central para Bogotá. Entendido. Fue pasar de pensar solo en el tráfico a pensar en la movilidad de forma sostenible e integrada. Otro ejemplo relevante de esos cambios. Exacto. También fue una creación del acuerdo. Agrupó temas que antes andaban un poco dispersos: vivienda, mejoramiento de barrios, servicios públicos esenciales. La Secretaría del Hábitat se convirtió en la cabeza para pensar la política urbana desde la perspectiva de dónde y cómo vive la gente. La calidad de vida urbana. Exacto. Coordina entidades como la Caja de Vivienda Popular, que trabaja en vivienda de interés social, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la UASP. Esta última maneja temas tan vitales como el aseo, el alumbrado público e incluso los servicios funerarios distritales. O sea, agrupar bajo un mismo paraguas temas que están súper relacionados con cómo vivimos en la ciudad. Justamente. Y otro ejemplo interesante es el sector desarrollo económico, industria y turismo. Su creación también respondió a una necesidad clara: tener una entidad líder enfocada específicamente en impulsar la economía local. El empleo, el emprendimiento. Exacto, el empleo, el emprendimiento, el atractivo de Bogotá para la inversión y el turismo. Integra, por ejemplo, al IPES, el Instituto para la Economía Social, que tiene un rol clave trabajando con la economía popular y administrando las plazas de mercado distritales. Queda claro.
La lógica sectorial buscaba entonces especialización y un liderazgo temático fuerte en áreas que se consideraban cruciales para el desarrollo de Bogotá en ese momento. Y supongo que bajo esta misma lógica se organizan los otros sectores vitales, ¿no? Salud, educación, gobierno, integración social, ambiente, hacienda, planeación, cultura, cada uno con su secretaría líder y sus entidades asociadas. Así es. Cada sector funciona como un subsistema dentro de esa gran maquinaria administrativa que es el distrito. Las transformaciones y creaciones de entidades que hemos mencionado, como movilidad, hábitat, desarrollo económico, buscaban justamente dotar a cada subsistema de las herramientas adecuadas para enfrentar los retos específicos de su área. Siempre, eso sí, bajo la premisa de la coordinación liderada por la Secretaría Cabeza de Sector. Es sin duda una estructura compleja, pero diseñada para equilibrar esa necesaria especialización con la coherencia del conjunto. Muy bien, creo que tenemos una imagen bastante completa del asunto. Si tuviéramos que resumir la esencia de este Acuerdo 257 de 2006, podríamos decir que fue un intento ambicioso, ¿no? Un intento de rediseñar la administración de Bogotá para el siglo XXI. Sí, totalmente. Estableció principios rectores claros: transparencia, participación, derechos. Definió una estructura con roles diferenciados: lo central, lo descentralizado, lo local. Creó mecanismos para que todas esas partes trabajaran juntas, o al menos lo intentaran, a través de la coordinación. Y buscó abrir puertas a la ciudadanía con la participación y el control social. Es, en esencia, como el plano sobre el cual se construye la gestión diaria de esta ciudad tan compleja. Exactamente. Es el marco normativo que define cómo debería funcionar la administración distrital. Y pone un énfasis notable, al menos en el texto, en la eficiencia, la transparencia y la orientación hacia el ciudadano. Eso es innegable. Entonces, para cerrar esta conversación, ¿qué reflexión final nos deja este análisis del Acuerdo 257? Pues mira, el Acuerdo 257 sentó bases conceptuales muy importantes. Modernizó sin duda la visión de la administración pública en Bogotá, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, el desafío monumental, que yo creo que trasciende cualquier norma escrita, es hacer que toda esta arquitectura tan compleja funcione de verdad en la práctica diaria. El paso del papel a la realidad. Justamente, cómo lograr que las decenas de entidades distribuidas en sectores, en niveles, realmente se coordinen de manera fluida y eficaz. Cómo asegurar que esa estructura, pensada en 2006 y ajustada varias veces desde entonces, responda con la agilidad necesaria a los problemas de una metrópoli que no deja de cambiar, que es súper dinámica. Claro. La gran pregunta que sigue vigente, creo yo, es si esta maquinaria logra superar la fragmentación que es casi inherente a su tamaño y complejidad. Si logra actuar de forma unificada para cumplir efectivamente con esos principios tan loables de servicio, participación y garantía de derechos que inspiraron su creación. Es una tensión constante, ¿sabes?, entre el diseño ideal y la realidad operativa de cada día. Una pregunta abierta.